C7 Letras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una emisión más de este espacio de C7 Letras. Soy su amigo y servidor, Samuel Gómez Luna Cortés. Y ya lo sabe que buscamos que en este programa usted tenga un momento agradable, un momento que pueda incentivar el pensamiento, la imaginación. Y es un programa dirigido hacia las masas. Así es, a las masas encefálicas. Y antes de presentar al doctor, al invitado que hoy nos acompaña, quisiera hacerle esta pequeña reflexión. Si, como nos dijo Platón en uno de sus célebres diálogos, que en el nombre del arquetipo de la cosa, vamos, en la palabra Nilo se encuentra todo el río Nilo y en la palabra rosa se encuentra toda la rosa. Y es que hay ciertas tradiciones ampliamente judaicas y hasta cierto punto muy cabalísticas que se sustenta que ciertos hombres sabios, hombres santos, saben pronunciar o escriben la palabra que puede dar vida. Y es así como va a surgir el golem, que podríamos considerarlo como un prototipo de un Frankenstein, de este ser creado por el hombre, que no solamente de barro, sino que puede cobrar vida, el cual la tradición dice que fue Judá León, un rabino en Praga, si no me equivoco, doctor, el que pudo haber dado esta ocasión. Y permítame presentarle al doctor Wolfgang Vogt, miembro de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Y bueno, vamos a omitir la presentación porque el puro nombre en sí es una institución. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Samuel. Me da mucho gusto estar aquí en el Canal 7 y hablar de literatura, y esta vez vamos a hablar del judaísmo, o más bien de autores judíos. Pues ya empezaste con el golem. Sí. El golem es una figura mítica muy conocida, una especie de Frankenstein judío, es de Praga y sobre todo en Europa Oriental, la Sí. cultura judía tiene una fuerte, o por lo menos tenía una fuerte presencia, porque cuando hablamos de Praga podemos hablar de un gran número de escritores de lengua alemana. Muchos de estos escritores eran judíos. Uno de los más conocidos es Franz Kafka, y tenemos también otros autores no tan conocidos. Es decir, hasta la Segunda Guerra Mundial, Praga era una ciudad donde había dos grupos de autores. La mitad eran de lengua alemana, la otra mitad de lengua checa. Y era, pues, como antes había formado Praga del Imperio Austrohúngaro, Sí. era una ciudad medio alemana. Curiosamente, la primera universidad alemana se fundó en la Edad Media en Praga, y Praga había sido durante un tiempo también sede del emperador alemán. Y cuando pasamos así a la época de Kafka, es decir, cuando ya estamos entre las dos guerras mundiales, entonces allí en Praga tenemos una vida literaria, un grupo de escritores de lengua alemana. También los checos tienen importancia, como Jaroslav Hašek, que escribe El soldado Švejk, y Kafka, pues sí, todos lo conocemos muy bien, o en fin, es uno de los autores más conocidos del siglo XX. Él también, él vive en Praga, trabaja ahí como abogado de una empresa de seguros. Sí. Pero bueno, eso no nos interesa tanto, nos interesa más bien la literatura que escribió, La Metamorfosis y otras obras. El Proceso, El Castillo, Carta al Padre. Y así tenemos toda una serie de obras. Oiga, doctor, perdón que lo interrumpa. Franz Kafka decía que la K le pertenecía. Y creo que con eso que usted nos acaba de precisar sobre la importancia que tenía Praga en este movimiento intelectual, podremos entender en gran medida la riqueza de sus habitantes y de la misma lengua. Y usted acaba de decir una cosa que me llama mucho la atención, que estaban divididos entre alemanes propiamente y se encontraban con esta presencia latente de al menos la lengua judaica o hasta cierto punto los rituales y las prácticas del judaísmo. ¿Esto qué puede conllevar en la literatura, doctor? Bueno, si vemos la literatura de Europa Oriental, sí, sobre todo la literatura escrita por judíos, ahí tenemos judíos que en su mayoría escogen la lengua alemana porque sí. tiene más difusión. Cuando alguien escribe en checo no tiene un público muy amplio, y Kafka escogió el alemán. Pero también hay, por ejemplo, en Polonia,
Hay un autor que tiene nombre alemán, Bruno Schulz, pero que escribe en polaco y es judío. Y los judíos del oriente, de Europa Oriental, pues claro, saben o estudian el hebreo, pero la lengua que usan en la vida cotidiana los judíos de Polonia, Ucrania, Rusia, es el yiddish. Y el yiddish es una lengua muy poco conocida aquí. Es decir, el yiddish es la lengua alemana que exportaron, digamos, los judíos alemanes que buscaron una mejor vida en el oriente, se fueron a vivir allá conservando su lengua alemana, pero vivían aislados del resto de Alemania. ¿Como un gueto? Como un gueto, y es decir, no había contacto vivo entre la lengua alemana de los judíos y de los alemanes. Entonces tuvo su propia evolución la lengua judía, es un derivado del alemán, es como un dialecto. O uno de los autores más conocidos, el premio Nobel Isaac Bashevis Singer, Sí. él escribe, vivía en Varsovia, después emigró a Estados Unidos, y él toda la vida ha utilizado como lengua literaria la lengua yiddish. Y lo curioso es que él dice, bueno, para mucha gente la lengua yiddish es como una jerga, no la toman en serio, dicen, mejor es escribir en alemán. Y muchos autores dicen, no, vamos a escribir una lengua reconocida y no en una lengua tan pequeña como el yiddish. Pero él le quedó fiel al yiddish, es decir, escribió en yiddish en Varsovia. Luego emigró a Estados Unidos y siguió escribiendo en yiddish porque nunca aprendió tanto inglés para convertirse En un escritor en lengua inglesa al menos. Pues tenía ahí un sobrino, alguien que le ayudó a traducir sus libros al inglés, pero en fin, eso lo hizo con ayuda. Y muchos de sus libros los publicó, sus novelas, primero en pequeños periódicos yiddish de Estados Unidos, y curiosamente muchas veces se tradujo del original yiddish al español. A veces se tradujo también de la versión inglesa, porque los derechos de sus libros en Estados Unidos los tienen editoriales que publican en inglés. Es decir, en parte sí es un escritor norteamericano, pero no se puede dejar a un lado su lengua materna, el yiddish. Nunca se pudo despegar de esta lengua materna. Es que hay otros autores que tienen mucha facilidad de cambiar de idioma. Allí tenemos, por ejemplo, Vicky Baum. Vicky Baum, una autora de bestsellers que se hizo muy famosa en Alemania por los años 30 con una novela que se llamaba Gente en el Hotel. Fue un bestseller. Luego con el nazismo emigró a Estados Unidos y allí dijo, bueno, pues mejor escribo en inglés. Y sí, le resultó fácil. Le funcionó el cambio. Le funcionó el cambio, pero no a todos los escritores les funciona. Para ellos, para muchos, la lengua materna es sumamente importante. Y entonces allí tenemos la cultura yiddish en el oriente de Europa, pero detrás hay otra lengua que es la más valiosa, que es la lengua sagrada, que es el hebreo, que es la lengua de la Torá, del Antiguo Testamento, y sí, había autores que escribían en hebreo, nada más el problema era la mayoría de los judíos, que eran gente sencilla, pues sí sabía algo de hebreo, pero preferían leer en yiddish, es decir, en el idioma que hablaban. Del pueblo, el idioma que se corría en las calles propiamente. Es así como si, claro, aquí también había autores que escribían en latín, sí, claro, pero la gente no manejaba, poca gente conocía este idioma. Entonces, allí tenemos una lengua que es típicamente judía, que es el yiddish, la lengua de los ashkenazi, que son los judíos del norte o más bien del oriente de Europa. Y luego tenemos otro idioma que es el ladino. El ladino es la lengua de los judíos que emigraron de Portugal y de España. Entonces estos judíos llegaron a Turquía, bueno, Turquía llegaba a Bulgaria y a los Balcanes.
allí se asentaron y ahí conservaron su lengua española. Pero les pasó lo mismo que a los judíos del norte, pues no tenían ya contacto vivo con la lengua española, tal como evolucionaba en la península ibérica. Entonces, se hizo un idioma diferente. Doctor, Bueno, si me lo permite, vamos a ir a un corte y enseguida continuamos para que nos ponga este ejemplo. Y usted no se despegue de nosotros, ya lo sabe, nuestros teléfonos el 3030-5307. Y mire nada más, ya me ve el libro que se puede llevar, Los glifos toponímicos en la historia de Mesoamérica, ahí nomás por el doctor Miguel León Portilla. Ya lo sabe, el teléfono 3030-5307. Está con nosotros el doctor Wolfgang Vogt y estamos hablando sobre el judaísmo y literatura occidental. Regresamos. C7 Letras. C7 Letras. Qué bueno que sigue con nosotros. Ya lo sabe, estamos hablando sobre el judaísmo y esta influencia en la literatura occidental. Y tenemos también un libro para que usted pueda enriquecer su acervo y sobre todo el espíritu. Y es el libro Los glifos toponímicos en la historia de Mesoamérica por el doctor Miguel León Portilla, al 3030-5307. Y nos quedamos, doctor Wolfgang, sobre el ladino. así que es la lengua española de los judíos emigrados de España. Sí. Entonces, en el norte o en la Europa oriental, Polonia, Rusia, se hablaba el yiddish, que Sí. es una variante del alemán. Y todos estos judíos que habían vivido en la península ibérica, en su gran mayoría, claro, algunos se bautizaron, pero muchos conservaron su religión y emigraron hacia el oriente, hacia Turquía, hacia Istambul, hacia Bulgaria, hacia los países árabes, Sí. y conservaron allí su lengua española, que con el tiempo se deformó porque ya no tenía contacto con la evolución del castellano de España. Y allí vemos de que, bueno, tenemos grandes autores yiddish, como los hermanos Singer, pero tenemos otros autores, por ejemplo, Sholem Aleichem, el autor del Violonista en el Tejado. Pues Sí. eso es una figura que es muy conocida por la ópera, pero también su novela tiene mucha difusión. Entonces sí, hay una literatura yiddish que se conoce más o menos. En cambio, nadie conoce realmente la literatura ladina, que es nada más para un pequeño grupo de personas que viven en Turquía, que viven en los países árabes, y uno de estos autores que vienen de allí, de la literatura ladina, sería Elías Canetti. Pero ¿sí? Elías Canetti escribe en alemán y Elías Canetti, en La lengua absuelta, que es una autobiografía de él, habla con desprecio de esta lengua regional, campesina o lo que sea, cita algunos versos de canciones infantiles, pero dice, no, pues yo no voy a expresarme en ladino. Si yo escribo en ladino no tengo mucho público. A mí me interesa la gran cultura. Emigró a Viena, allí estudió química, allí empezó a escribir y se convirtió en uno de los grandes escritores austríacos, Elías claro. Landino, pero sí menciona un poco el ladino que había aprendido durante su infancia, habla de su abuelo, por ejemplo, dice, no, hablaba muchos idiomas y estaba muy orgulloso, pero no hablaba ninguno bien, pero por lo menos yo escribo. Pero al menos tenía una variedad, pues. Sí. Doctor, ¿cómo sonaba o cómo suena el ladino? Porque usualmente escuchamos esa palabra de una persona que llega a ser bastante ladina, muy ventajosita hasta cierto punto. Pues yo creo que es casualidad, ese sí tenemos el término aquí, pero no tiene nada que ver con la lengua ladina. Y en realidad encontré muy pocos ejemplos de ladino en la literatura. Pero aquí en México tenemos una autora
muy joven todavía, Miriam Moscona, que en el año 2012 publicó una especie de novela que se llama Tela de cebolla y se escribe de una ortografía bien extraña, Sí. porque allí utiliza para escribir cebolla, no lo escribe con C, sino con S y todo muy diferente, porque lo escribe con la escritura, con la ortografía ladina. Y es un libro precioso en el sentido de que allí podemos conocer bastante de la lengua ladina. Y ella, por ejemplo, habla de su abuela, y su abuela llegó ya grande a México, Sí. y toda la vida habló el ladino. Y los nietos la entendieron porque, bueno, era un español muy extraño para ellos, pero por lo menos Entendible. se dio a entender. Y luego le dice la abuela a la nieta: no, para una preta criatura como sos, no hay pedrón. Así. Ese es el ladino. Ese es el ladino, se entiende, pero es extraño. Y ella siempre dice, no, mi abuela, una persona muy curiosa, que habla un español bien chistoso. Un español que sin duda alguna brincaba a lo que ella estaba acostumbrada a escuchar. Exactamente, y ahí cita muchas canciones, poesías en ladino. Es decir, ahí sí, es decir, aquí en México, también en España, hay un público que sabe apreciar el ladino. Y en cambio, en Francia o Estados Unidos, Alemania no. Y en realidad, pues encontré también, bueno, hay algunos versos en ladino en Elías Canetti, en su autobiografía, bien poquito. Y luego encontramos también citas en la novela de un autor turco, que es Mario Levi, que es de Istambul, que habla de los judíos en Istambul, Sí. y también hace citas en ladino. Y bueno, a primera vista uno piensa que es fácil entenderlo, pero cuando uno lo lee resulta bastante complicado y Bastante solo se pesado. entiende cuando se habla en voz alta. Porque cuando se lee, como la ortografía esta de los judíos del siglo XVI, esta ortografía nada tiene que ver con la ortografía española de ahora. Pero hablando o leyendo en voz alta, sí se entiende. Sí se logra captar el mensaje. Se capta y se puede entender. Se entiende mejor hablado que escrito. Oiga, doctor, ¿y qué relación directa podemos encontrar entre el judaísmo y algunos escritores de Occidente? ¿Sí existen escritores occidentales que estén fuertemente marcados o influenciados por el judaísmo? Bueno, el judaísmo forma parte de la literatura o de la cultura occidental. Es que sí, en realidad, todos estos autores que allí los aparecen en este libro, El judaísmo y la literatura occidental, de los cuales somos autores mi esposa Celina Vázquez y yo, es decir, en este libro lo que presentamos es un repaso de la literatura judía en Europa y también en el mundo occidental, en Estados Unidos y también en Israel. Y lo que podemos ver es de que la literatura judía se manifiesta a partir del siglo XIX y allí tenemos grandes autores como el alemán Heinrich Heine. Heinrich Heine o Enrique Heine es el poeta romántico más grande de la literatura alemana. Él fue judío, pero se integró a la literatura alemana y dentro de la literatura alemana, también de la literatura francesa, rusa, norteamericana, encontramos autores judíos que escriben en el idioma del país en el cual nacieron. Y si hablamos así de una literatura que es completamente judía, tenemos que ir a Israel. Allí sí encontramos autores y de eso nos dimos cuenta en la Feria del Libro Internacional del Libro del 2013. Ahí Israel fue el país invitado y allí llegaron autores como David Grossman, como pues otros autores judíos, y ellos son representantes de una nueva literatura, de una literatura hebrea, pero una literatura hebrea
muy especial porque los judíos, cuando así en los años 30, 40, llegan a la Tierra Santa y luego forman allí en los años 40 el nuevo Estado de Israel, un Estado judío, entonces ellos tienen que decidirse por un idioma. Y muchos que hablaban el yiddish decían, no, tiene que ser el yiddish, el idioma, porque había autores de Europa Oriental y la gente decía, bueno, en el cielo los ángeles hablan en yiddish, es que no puede haber otro idioma. Esos eran seguramente los debates que tenían en esos momentos. Sí. Oiga, doctor, y cuando pensamos en la literatura judaica y cómo puede influenciar a la literatura occidental, quizás vamos a la imagen siempre de los ritos, de toda esta ceremonia que se puede manejar. Le preguntaba antes de ingresar a este programa que usualmente pensamos en la literatura judaica, por ejemplo, como los salmos, que bueno, son una estructura Sí. bellísima. ¿Qué podemos encontrar con ello, doctor? Bueno, los salmos es algo de suma importancia para la literatura occidental. Es decir, el Cantar de los Cantares es uno de los libros más bellos, más poéticos del Antiguo Testamento o de la Torá. Y tenemos autores como Ernesto Cardenal y otros que se inspiran. José Emilio Pacheco. Sí, morirás lejos, es decir, que se inspiran en el Antiguo Testamento. Es decir, el Antiguo Testamento es un patrimonio literario de la humanidad. Entonces, el judaísmo, claro, está presente. Es decir, todo el mundo lee la Biblia, conoce el Antiguo Testamento, tenemos presencia de la literatura judaica, hay muchos niños que se llaman David y Sara, etc. Es decir, son nombres del Antiguo Testamento. Y sí, está presente esto. Pero hay que tener en cuenta de que luego la cultura o los judíos se adaptan en el transcurso de la historia. Cuando son expulsados de Palestina o de la Tierra Santa, se dispersan por toda Europa, claro, también el norte de África y Turquía, y se dispersan por el mundo occidental y por el mundo oriental. Y lo que es importante es que usted no se disperse de su programa. Estamos hablando sobre el judaísmo y la literatura occidental con el doctor Wolfgang Vogt. Y ya lo sabe, tenemos este libro, Los glifos toponímicos en la historia de Mesoamérica, por el doctor Miguel León Portilla. Comuníquese con nosotros al 3030-5307. En unos momentos regresamos. C7 Letras. C7 Letras. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos con el doctor Wolfgang Vogt y estamos hablando sobre el judaísmo y la literatura occidental. Doctor, antes de irnos al corte, me iba a mencionar sobre la literatura judía propiamente. ¿Qué me puede abundar sobre esto? Bueno, la literatura judía es muy amplia, pero hay una literatura y encontramos autores judíos que escriben, bueno, los que escriben en yiddish, pues sí, ahí se puede calificar eso como una literatura judía, pero ya no es tan claro eso cuando escriben en alemán, en ruso, en francés, en inglés. Pero desde mediados del siglo XX se está fortaleciendo la literatura hebrea moderna. Entonces, cuando se fundó el nuevo Estado de Israel, los judíos allí escogieron como lengua oficial no el yiddish, sino el hebreo, lo cual desilusionó a muchos judíos que hablaban yiddish. Y decían, no, pues es mejor el yiddish porque el yiddish es una lengua hablada y el hebreo es la lengua del Antiguo Testamento, es una lengua sagrada, una lengua de los rabinos, de los eruditos, pero finalmente lo que se hizo fue una adaptación a la modernidad de la lengua bíblica del hebreo. Y ahorita existe como una lengua moderna que es el hebreo moderno, así como sabemos que el Evangelio está escrito en el Nuevo Testamento en griego,
pero es un griego antiguo, no es el griego que se habla Sí. actualmente en Grecia. Y así se formó la nueva lengua, la lengua hebrea, y esta es la lengua en la cual escriben los escritores de Israel. Y pues sí, podemos decir, ahí tenemos una literatura judía, pero no siempre es una literatura relacionada con el judaísmo, más bien es una literatura que surge en el Estado de Israel, es una literatura nacional. Nada más en el siglo X o en 1900 o en el siglo XIX, los judíos no tenían literatura nacional. Ahí había literatura en yiddish, había literatura también en hebreo, pero que se dirigía nada más a una minoría que había aprendido bien esta lengua clásica, y sobre todo los escritores judíos escribían en las lenguas de los países en los que vivían. Y bueno, esta nueva literatura hebrea se presentó en la Feria Internacional del Libro del año 2013. Israel fue el país invitado y allí llegaron autores como David Grossman. Sí. Allí estaba Etka Keret, un autor muy joven, muy leído sobre todo por los jóvenes, y iba a llegar, pero creo que ya no llegó, Amos Oz, un autor, he visto muchísimos libros de él en las librerías aquí de Guadalajara. Es decir, esta generación que escribe, forma parte de esta generación que escribe de la fundación de Israel, es decir, los antepasados, los abuelos de Amos Oz. Eso lo cuenta en uno de sus libros, una de sus novelas que tiene fuertes rasgos autobiográficos, y ahí nos platica de que sus abuelos, cuando tenían pláticas muy privadas, hablaban todavía en ruso, porque sí, estaban aprendiendo y habían aprendido bastante bien el hebreo, pero la lengua de ellos, la lengua materna, era otra. Y él ya había nacido en Israel, en Jerusalén, y ya él formaba parte de una nueva generación que sí se identificaba más con el nuevo Estado de Israel, porque ahí había nacido. Y así tenemos toda una serie de autores, allí también Abraham Yehoshua. Sí. Ese es un autor, pues sí, encontramos libros de él en las librerías de aquí. Hay otros autores que son importantes, pero mucho menos traducidos, como Shmuel Agnon, que es el fundador de la literatura hebrea. Este señor ya escribía hebreo cuando vivía aún en Europa Oriental y en Alemania, y cuando ya se fundó el Estado de Israel, Sí. llegó a Israel y pues dijo, y todo el mundo se dio cuenta, pues ya había escrito antes en hebreo, tenía muy pocos lectores porque la gente no quería aprender hebreo, pero ahorita sí tenía que estudiar esta lengua, que era la lengua nacional del nuevo Estado, y así tenemos así como un autor fundador de esta literatura nacional. Y bueno, esto es la literatura del Estado de Israel. Cada vez se publican más libros, se traducen más libros de este nuevo Estado, es decir, la literatura de Israel es muy importante actualmente, y pues eso es lo que podemos decir de la literatura de Israel. Repito, Abraham Yehoshua, Amos Oz y Etka Keret. Oiga, doctor, pero sin duda alguna, de alguna manera, esta manera de hacer nueva literatura, o también la tradición judaica, ha influido a escritores latinoamericanos. Pienso, por ejemplo, en Jorge Luis Borges, que él dedica sendas páginas donde siente la maravilla, la atracción por todo este mundo judaico. Por ejemplo, menciona en uno de sus poemas que cuando uno se ve ante el espejo, dice que cual fantástico rabino que escribimos de derecha a izquierda, o estas alusiones al Aleph. ¿De qué manera ha influenciado esta literatura a América Latina, doctor? Bueno, el caso de José Luis Borges es el caso del interés por la cultura judía clásica. Es decir, todos los hombres cultos, por supuesto,
conocen la literatura del Antiguo Testamento, el Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo, y esto es un asunto. Y luego tenemos los autores, y claro, luego los autores ya lo mencionamos, que se inspiran en los salmos, y entonces incluso me estoy acordando, hubo un autor nuevo, que amigo mío, Víctor Ramos, ¿sí?, que trabajó sobre todo cuestiones de religión como investigador de la Universidad de Guadalajara, y Víctor Ramos hace un año, un poco antes de morirse o en el momento de morirse, publicó un libro que eran sus salmos. Es decir, es un autor tapatío que escribió salmos. Y él pensaba, él se inspiró también en el Antiguo Testamento. En la tradición de los salmos judaica. Sí, también Ernesto Cardenal. Es decir, sí tenemos influencia. Y bueno, ya habíamos hablado de José Emilio Pacheco, Morirás lejos. Es decir, hay algunos autores en México que son judíos o que tienen algún interés por la cultura judía. En el caso de Borges es el interés por la cultura judía, por el Antiguo Testamento. Y luego tenemos otros autores que son judíos, como la poeta Esther Seligson de la Ciudad de México, y tenemos José Emilio Pacheco, Morirás lejos, es decir, le interesó el tema, y tenemos también autoras que vienen de Europa, que son judías, como por ejemplo Margot Glantz. Genealogías, ahí nos cuenta cómo llegó con sus padres en un barco desde Europa, que habían nacido en Rusia o Ucrania, llega a México, más bien les hubiera gustado a sus papás emigrar a Estados Unidos, pero no admitían a todos, no traían visa, entonces llegaron a México y se asentaron en México. Y hay más autores judíos que en lugar de llegar a Estados Unidos llegaron a México. Y entonces tenemos también aquí a Angelina Muñiz Huberman, Sarah Gerson. Aquí tengo un autor que escribió un libro, es una edición de autor, en realidad muy poco se conoce, pero lo conseguí por casualidad en la feria del libro, y el autor se llama Salomón Levi, y él describe cómo llegó a Veracruz por los años 40 y cómo se estableció su familia en Veracruz y luego en la Ciudad de México, y conoció también el señor Filar, que hace estos panes de centeno Filar, que a veces se ven aquí en los supermercados. Y en fin, hay una inmigración judía, y hay algo de eso se refleja en la literatura. Pero cuando hablamos de literatura judía latinoamericana o hispanoamericana, pues tenemos que mirar hacia Argentina. Argentina tiene mucho más judíos, por supuesto, que México. Y allí hay un autor clásico, este se llama, que escribió un libro famoso dentro de la historia de la literatura argentina, que es Alberto Gerchunov, que escribió Los Gauchos Judíos. Y y a fin, yo creo que ese es el más conocido y el más importante dentro de la literatura hispanoamericana, y luego tenemos otros autores que no nos suenan tanto, y ahí está Hermann Rosenmacher, y en fin, son autores. Pero bueno, y se podría entender por la forma en que se fue constituyendo la Argentina. Doctor, si me lo permite, vamos al último corte de este programa, y estamos hablando con el doctor Wolfgang Vogt sobre el judaísmo y la literatura de Occidente. Continúe con nosotros, 3030-5307. Regresamos. C7 Letras.
C7 Letras. Y gracias, estamos llegando a la parte final de este programa con el doctor Wolfgang Vogt y estamos hablando sobre el judaísmo y la literatura occidental. Y doctor, pues no hemos hablado sobre uno de los personajes cuyo nombre en sí ya concierne una tradición, don Umberto Eco, que si bien es cierto no es judío, pero menciona temas judaicos, ¿no? Pues tiene un libro muy interesante, El cementerio de Praga. Y claro, en sus libros anteriores había hablado como El nombre de la rosa, de la literatura o de la cultura medieval, Sí. y ahorita escogió un tema de cultura del siglo XIX y habló en El cementerio de Praga de los judíos. Y el tema, y lo que le interesó especialmente en este libro es cómo se crea una leyenda negra de los judíos. Es decir, los judíos en el siglo XIX surge lo que hoy día llamamos el antisemitismo. Es decir, antes del siglo XIX la gente decía, bueno, son malos los judíos, mataron a Cristo, pero bueno, les perdonamos si se bautizan. Y ya un judío bautizado ya es un cristiano y ya se acaba el problema. Pero en el siglo XIX, donde lo religioso ya no es tan importante, se crea un nuevo mito y se dice, no, los judíos por raza nunca dejan de ser judíos, aunque se bauticen. Y eso fue el gran problema durante la época de Hitler, donde decían, pues tenemos que descubrir a los judíos, ya se bautizaron, ya no los reconocemos, pero siguen siendo judíos por su sangre, por su mentalidad y lo que sea. Y entonces había allí toda una leyenda acerca de los judíos, porque son tan malos, porque son peligrosos, porque son perversos, y ahí surgió un libro que escribió un francés, Los siete sabios de Sion, y ahí se inventaron historias acerca de los judíos, y todo eso lo describe Umberto Eco en esta novela El cementerio de Praga. Es decir, es un tema interesante que desarrolla, un libro que se ha vendido mucho, Sí. yo creo llegó a la categoría de bestseller y que se sigue vendiendo. Entonces Umberto Eco es uno de los grandes novelistas de nuestra época, pero tenemos otros novelistas que son judíos, como por ejemplo aquí en México se lee muchísimo a Philip Roth. Philip Roth, que Sí, es un autor de Estados Unidos y que tiene presencia en pues aquí en las editoriales, en las librerías de Guadalajara. Allí hace años encontré Pastoral Americana. Hay otro libro que se llama Me casé con una judía, y creo su libro más importante, o digamos más reciente tal vez, ¿no? Pero un libro que sí es sumamente interesante, es La conjura contra América, que hace pocos años se publicó, y ahí nos habla Roth de su autobiografía, de que cómo durante los años 40 había un antisemitismo también en Estados Unidos, es decir, muchos norteamericanos allí creían que Hitler, que los alemanes iban a ganar la guerra, y entonces había así algo de racismo, algo de resentimiento contra los judíos. Luego el problema se resolvió cuando perdieron los nazis, cuando fue derrotado Hitler, entonces ya se olvidó este periodo histórico donde prosperó un poco el antisemitismo en Estados Unidos, pero Roth describe cómo su familia tuvo que sufrir algo por este antisemitismo en Estados Unidos. Ahorita, claro, la situación es muy diferente y bueno, ahí tenemos uno de los grandes escritores norteamericanos. Philip Roth muchas veces se decía, bueno, pues a lo mejor le toca ya el premio Nobel. ¿Por intentos o qué? Sí, también Jorge siempre estaba esperando el premio Nobel, pero bueno, son autores que ya de mucha edad, pero Sí, claro. Curiosamente, eso sí, habría que mencionarlo, le tocó a otro judío, a Patrick Modiano,
Sí, claro. francés, y él nació en 1945, en el mismo año que nací yo, y él vive la memoria. Es curioso, uno lee sus novelas y habla de lo que pasó antes. ¿Por qué? Porque lleva en la sangre, y yo creo que es por todo lo que le contaron sus parientes, sus Sí. padres, por todo lo que sufrieron de persecución por los nazis, está viviendo mucho del pasado judío, está viviendo mucho del holocausto. A él no le tocó, él nació cuando se terminó la guerra, pero el tema de la persecución de los judíos, del sufrimiento y todo, eso lo encontramos en sus novelas. Y él habla de estos judíos franceses que no tienen arraigo, habla mucho, uno de sus temas preferidos es el judío errante, dice, Sí. no estamos realmente arraigados, pero sí somos franceses. Y en fin, ese sí, el tema judío lo encontramos en este novelista que escribe novelas relativamente cortas, Sí. por lo general No no son de largo llama. aliento. Sí, pero tiene un gran número de novelas. Ahorita Sí. lo que ve que hay, yo creo por lo menos 20 novelas diferentes de él Sí. en las librerías de Guadalajara, todas traducidas al español. La calle de las casas oscuras, y en fin, hay un montón, Villa Triste, y hay un montón de pequeñas novelas, y es un autor muy especial, tal vez un poquito difícil de leer, porque los personajes que describe no tienen memoria y están como planeando en el aire, es decir, es una técnica literaria un poco complicada, o por lo menos uno tiene que acostumbrarse a esto. Y bueno, muchos pensaban que le iba a tocar el premio Nobel de Literatura a Philip Roth. Philip Roth es un autor no tan experimental, pero es un gran autor y es una literatura realmente impactante que él escribe. Y luego quisiera mencionar también a otro autor que, que está traducido al español. Sí, doctor. ¿Cómo se llama este autor? Pérez Gay, que es un autor mexicano, Ujú. que lo tradujo de la Ciudad de México, que tradujo a Philip Roth al español, a Joseph Roth, algunos libros al español que están publicados, o antes estaban publicados en Cal y Arena. Ujú. Y este es un autor que nació en el Imperio Austrohúngaro, en una zona fronteriza entre Polonia, Ucrania y Rusia. Y este autor, pues sí, nació como ciudadano austriaco, porque el Imperio Austrohúngaro antes llegaba hasta zonas enorme, que hoy día forman parte de Ucrania. Sí. Y él aprendió desde niño el alemán, hizo carrera de escritor en Viena y Berlín, y pues sí, se convirtió en uno de los grandes autores de lengua alemana en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX. Y Joseph Roth, pues su obra más conocida es la Marcha Radetzky. Sí. Y en fin, no sé si su familia a lo mejor no tiene nada, hay muchos judíos allí de Europa Oriental que se llaman Roth, y claro, los antepasados de Philip Roth también vinieron de Polonia o de Rusia, y así tenemos autores judíos por todos lados, es decir, sobre todo en Austria, Alemania, muchos que escriben en alemán, pero también los tenemos en Hungría, pues Edgar Keret, que fue premio Nobel de literatura, que escribe sobre los campos de concentración. Los tenemos en Italia, Primo Levi es un autor que sobrevivió por mero milagro el campo de concentración, un autor de Turín.
y pues sus obras están también en las librerías aquí, y dentro de la Universidad de Guadalajara hay una cátedra, Primo claro. Levi, claro, la más antigua es la de Julio Cortázar, Sí. pero tenemos ahorita la cátedra Primo Levi, y entonces Primo Levi sí es un autor de suma importancia, y tenemos también autores que no son judíos, pero que se interesan por el fenómeno judío, como Jean-Paul Sartre, Sí. que escribió un libro con el título La cuestión judía. Sí. Y en fin, lo judío aparece en muchos lugares donde uno muchas veces ni se lo imagina, y tenemos algunos autores de lengua francesa que son judíos. Los judíos por lo general emigraron de Europa Oriental a Alemania y ya no llegaron a Francia porque el yiddish se parece al alemán, y cuando uno va a vivir a Francia, pues ya necesita aprender bien el francés, que no tiene nada que ver con la lengua yiddish que ellos que sabían. Entonces hay un crítico literario, también escribió Marcel Reich-Ranitzky, que en la Alemania de posguerra fue prácticamente el papa de la crítica literaria, y él salió de Polonia. De niño sí había vivido en Berlín, pero su familia era de Varsovia, y después de todas las cosas que habían pasado en Alemania, su esposa le dice: no, pero no vamos a Alemania, mejor a Francia. Y dice: no, pues yo no hablo nada de francés, yo me voy a Alemania, yo me formé con los clásicos alemanes, y se convirtió en el crítico más destacado de la literatura alemana. Hemos llegado al final de este programa. Quisiéramos agradecerle su presencia y que nos vuelva a acompañar, porque ya lo ve, en C7 Letras buscamos que usted tenga un momento agradable, pero sobre todo que incentive el pensamiento. Estuvo con nosotros el doctor Wolfgang Vogt, a quien le agradecemos su asistencia, y recordarle que este programa se transmite todos los lunes por el único espacio, por C7 el mejor. Muchas gracias. C7 Letras.